O es mucho más de lo que imaginas, pues oculta un extraño secreto, y todo podría haber sido parte del plan de aquel que permanece. Ayer se estrenó el primer episodio de la segunda temporada de Loki, introduciendo nuevos personajes y enigmas a este universo expansivo. Entre ellos se encuentra Ouroboros, un misterioso mecánico que no solo ayudó a Loki a sobrevivir, sino que también detuvo el colapso del multiverso. Pero ¿qué pensarías si te dijera que este personaje es en realidad un clon de otra persona, que los empleados de la ABT podrían tener un origen mucho más oscuro, y que incluso Loki podría formar parte de este plan sin saberlo? En este video, explicaremos los detalles de la verdadera identidad de Ouroboros y el plan secreto del Kang Protector. Y si te apasiona todo lo relacionado con Marvel, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Para entender este nuevo personaje y el secreto del origen de los trabajadores de la ABT, primero debemos remontarnos a sus orígenes mitológicos. Ouroboros proviene de un símbolo icónico: una serpiente o dragón que se muerde su propia cola creando un círculo. Esto representa diversos conceptos cósmicos y filosóficos como el ciclo eterno, la naturaleza repetitiva del tiempo, el equilibrio entre opuestos, la interconexión de lo micro y lo macro, el renacer infinito y la destrucción, entre otros. Es interesante que su nombre esté asociado a eso, ya que es la persona que ayuda a Loki, pues está atrapado entre el pasado y el futuro. Un ciclo similar al símbolo de la serpiente. En la mitología noruega antigua, el dios Thor se enfrenta a la serpiente de Midgard, Jormungandr, que justamente adopta la forma de Ouroboros. En el contexto de Loki, la referencia parece indicar la existencia de seres significativamente poderosos, asociados al tiempo y al espacio con conocimiento de los engranajes más fundamentales de la realidad. Pero Ouroboros no es solo un inventor o científico atrapado en un taller sin fin. Su historia realmente comienza en los cómics. En ellos, Ouroboros es un ser cósmico muy poderoso. Forma parte de un grupo especial junto a otros seres como Eternidad, Infinito, Muerte y Oblivion. Juntos son como los guardianes del universo, cuidando de realidades y mundos que son incluso más grandes y misteriosos que el multiverso. En los cómics, encontramos dos referencias al nombre Ouroboros. La primera se sitúa en la Tierra 517, en un mundo llamado Battle Realm. Allí, un grupo de seres poderosos ejercían el control, conocidos como los ancianos del universo. Eran los jefes supremos y nadie osaba desafiarlos. Sin embargo, todo cambió cuando un héroe llamado el Invocador derrotó a uno de estos ancianos, el Gran Maestro. A raíz de esto, surgió un nuevo grupo llamado Ouroboros, que se formó en secreto en un lugar oculto conocido como el Cuadrante Negro. Sin embargo, este grupo no tiene ninguna relación con el personaje que vimos en Loki. En cambio, Mr. Ouroboros sí coincide con el personaje de la serie. Este honorable señor no es un ser humano común, sino un clon de Mr. Paradox. Su existencia está ligada a la de su original, lo que lo convierte en un personaje complejo desde su concepción. En su rol profesional, Ouroboros actuó como uno de los jueces en el juicio de She-Hulk, quien fue acusada de graves delitos contra la corriente del tiempo. Este papel lo situó en una posición de gran poder e influencia dentro de la autoridad de variación temporal. De acuerdo con la historia de Loki, OB lleva más de 400 años trabajando solo en un taller, reparando todo tipo de artefactos y mecanismos. Este detalle es bastante revelador, y nos sugiere que OB es uno de los trabajadores más importantes de la ABT. Podría ser mucho más que un simple mecánico, quizás sea la persona clave, que asegura que todo en la organización funcione como se supone. Imagina la cantidad de tecnología y artefactos que la ABT debe utilizar para mantener el orden en el multiverso. Además, el hecho de que haya estado en este rol durante 400 años nos dice mucho sobre su competencia y confiabilidad. No es solo un empleado más, es alguien que ha demostrado su valía por siglos. Pero ¿quién es Mr. Paradox? Este es uno de los jueces más importantes de la ABT, lo que significa que Ouroboros podría ser un clon de una variante de sí mismo del pasado, lo cual explicaría su nombre. Este elemento añade una capa aún más inquietante al asunto.
En el primer episodio de la segunda temporada, vimos cómo los miembros de la ABT enfrentaban una crisis existencial al descubrir que antes de trabajar para la ABT, tenían vidas en sus propias líneas temporales. Estas líneas fueron posteriormente destruidas y ellos reclutados. Esto me lleva a especular que es posible que muchos de los integrantes de la ABT sean en realidad clones de personajes auténticos. Este podría ser un giro de la trama aún más perturbador. Tal vez Kang el Protector o aquel que permanece, además de secuestrar personas de diferentes líneas temporales, también crea sus propias versiones clonadas para asistir en su guerra multidimensional. Esto implicaría que personajes como Mobius y otros podrían ser clones sin una línea temporal de origen. Quizás esta sea la razón por la que se introdujo a este personaje en particular, dado que su historia en los cómics está vinculada a los clones. Pero entonces, ¿cómo esto podría afectar al futuro de la serie de Loki? Si resulta que estas personas realmente son clones, todo cambiaría. Eso sacudiría a la ABT hasta el núcleo, mucho más que la idea de que ellos vienen de otra realidad alterna. Todos se preguntarían si lo que han estado haciendo para proteger la línea del tiempo es realmente bueno o simplemente parte de un plan más grande. Esto podría llevar a una gran crisis en la ABT. Los agentes podrían empezar a cuestionar todo. Algunos podrían intentar descubrir la verdad por sí mismos, investigando sus propios orígenes. Otros podrían rebelarse, pensando que han sido engañados todo este tiempo. En los próximos episodios, podríamos ver cómo los agentes de la ABT buscan respuestas, pero esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Será que realmente nos han mentido todo este tiempo, y Loki es en realidad un clon del Loki que vimos en la primera película de Los Vengadores? Resulta bastante extraño pensar que esta versión de Loki esté colaborando tan de cerca con la ABT. Parece que está cumpliendo con un propósito específico. Todo indica que aquel que permanece lo planificó todo al detalle, desde permitir que Sylvie escapara cuando era pequeña, hasta dejar que ella acabara con su vida. Tal vez estemos ante el último plan del Kang Protector. Permitir que Sylvie y Loki terminen con su existencia, para que se conviertan en su reemplazo. Y aquí es donde esta teoría se vuelve mucho más interesante. Si Ove es un clon, también existe la posibilidad de que Loki y Sylvie lo sean. Este sería uno de los giros argumentales más fascinantes, ya que podría revelarse que Loki fue creado para la guerra multidimensional, pero que nunca será el original. Quizás esté en manos de Loki descubrir toda esta verdad. Pero cuéntame, ¿qué piensas de la teoría de los clones? ¿Será algo real? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek.